Padre? Hola María Eugenia, muy bien, gracias a Dios y a la Virgen aquí en Medjugorje, siempre es una gran bendición. Qué Así alegría, Padre. que seamos las manos extendidas de la Virgen, como nos decía hoy la vidente, que seamos las manos hechas oración también para que llegue a tanta gente y creer realmente que es eficaz todo lo que hacemos con humildad y con confianza desde el regazo pues, de la Virgen María. Así es. Qué maravilla, Padre. Pues le damos la bienvenida cordial a todos nuestros queridos hermanos que siguen estas formaciones todos los sábados, las formaciones semanales que la página de YouTube de la Fundación Centro Medjugorje pues nos ofrece para ir creciendo en esta escuela de la Virgen María, Reina de la Paz. Y le Así agradecemos, Padre, porque siempre desde un punto distinto, cada semana se une con ese ánimo y con ese cariño a toda su audiencia y todos los que siguen muy atentos a todo lo que nos enseña, Padre, cada sábado. Así que comenzamos con una breve oración, no sin antes explicar el tema que nos trae el día de hoy, Padre. Sí, el tema del día de hoy es muy sencillo, abandono en la providencia, que le encanta mucho a la Virgen, como veremos ahora. Bueno, vamos a rezar una Ave María a nuestra Madre, despacito, con amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por Por nosotros. nosotros, María, Madre de la Divina Providencia, ruega por ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes que la Madre de la Divina Providencia es la patrona de Puerto Rico? Oh, no sabía, ¿Sabías? Padre. Y presenta a la Virgen y al niño Jesús como echado, por decir de alguna manera, recostado así confiado en el regazo de la Virgen María, nuestra Madre. Muy bonita. Qué lindo Así es esto. que, por Así eso, tenemos que estar todos los hijos, ¿verdad, Padre? claro, claro. Nosotros fallamos mucho en esto, o sea, los seres humanos en general. Yo siempre he visto, por ejemplo, algunos santos como San Juan Bosco, tenían una confianza en la providencia impresionante y también en la Santísima Virgen María. Entonces, nosotros cometemos muchos errores sobre eso. O queremos hacerlo todo nosotros, o queremos que Dios lo haga todo y nosotros no hacer nada. Y ese no es el equilibrio. El equilibrio exactamente es hacer lo que nos toca a nosotros con la gracia de Dios y luego confiar en el Señor, abandonándonos totalmente en sus manos. Lo quiere Dios, lo quiere la Gospa, es bíblico, lo vamos a ver también de lo que la Virgen pidió en Medjugorje hace varios años. Pidió que la gente todos los días, ¿verdad?, leyera y meditara del capítulo 6 de San Mateo, del 20, a ver si lo digo bien, del 24 al 34. A mí lo que me llama la atención es que dice todos los días. Y analizando digamos, el ambiente, es que era mucha gente tenía que trabajar, sobre todo en tiempos de recoger la colecta. Entonces decían, no tenemos tiempo para ir a misa, no tenemos tiempo para rezar, no tenemos tiempo, porque tenemos muchas cosas que hacer. Y ahí es donde la Virgen invitó a leer, meditar y luego vivir este pasaje bíblico que dentro de unos segundos lo voy pues a beber, iba a decir a beber, beber es después, lo voy a leer para luego beberlo en el sentido de asimilarlo en nuestra propia vida como un alimento. Muy bien. Entonces voy a comenzar leyendo ese texto bíblico que me llamó mucho la atención. Repito, que la Virgen lo dijera todos los días. Proclamo la palabra.
Por eso, bueno, empiezo desde el 34, como dije. Nadie puede servir a dos señores, porque abandonará a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparse? Observen los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados, diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas estas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo esto. Busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana. Cada día se preocupa de sí mismo. Cada día bastante con su propio mal. Palabra del Señor. Es un texto muy sencillo de entender, muy hermoso y que lo necesitamos realmente todo. Eh, Me encanta también la frase que dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será dado por añadidura. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Te decía, y le digo pues a nuestros queridos hermanos que nos siguen, que hay dos errores con respecto a esto. Uno, cuando el ser humano quiere que Dios lo haga todo y él no hace nada. Evidentemente eso es como tentar a Dios. Y la otra es querer uno hacerlo todo, porque dice, si yo no lo hago, Dios lo va a hacer. No lo creen y tiene que haber el equilibrio. A mí me encanta mucho citar a un sacerdote jesuita, Padre Loring, que ya se fue al cielo, con una frase muy hermosa. Dice, nosotros hacemos casi nada y Dios hace casi todo. Pero para que Dios haga casi todo, nosotros tenemos que hacer el casi nada. Pudiéramos colocar ejemplos. San Pedro, ¿verdad? Hizo casi nada. ¿Cuál? Poner la barca y las redes. Y Jesús hizo casi todo, la pesca milagrosa. Aquel niño hizo casi nada. Tenía 5 panes y 2 peces, los puso en las manos de Jesús y Jesús hizo todo. Multiplicó los panes y los peces, comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y sobraron 12 canastos. Pero el ser humano tiene que hacer lo que le toca hacer a él, con la gracia de Dios. ¿Cuál es el problema nuestro? Que normalmente nosotros queremos hacer prácticamente todo. Es el error más grande que se comete. Y entonces queremos que Dios haga lo que nosotros le decimos a él que tiene que hacer. No le permitimos ser providente.
Y como nosotros queremos hacer lo que depende de Dios también, entonces, ¿qué pasa? Nos afanamos, nos preocupamos, nos ponemos nerviosos, andamos impacientes, porque nos parece que no logramos, porque nosotros queremos hacerlo todo. Y Jesús dice los lirios del campo no se afanan, no se preocupan. ¿Y por qué? Bueno, porque siguen las leyes de la naturaleza y saben que eso no le toca a ellos. Es el Padre Celestial que los viste de una manera tan hermosa. Los pájaros, pues tampoco se inquietan, no se afanan, no se ponen nerviosos, no dejan de dormir porque tienen que comer al día siguiente, sino que abandonan, claro, dentro de las leyes de la naturaleza, lo que le toca hacer a los pájaros. Y nosotros los seres humanos queremos hacer lo que a veces no podemos hacer. Claro, hay que tener el discernimiento de que tenemos que hacer con la gracia, repito, de Dios, lo que nos toca hacer a nosotros en la vida. Oigan bien esto, Dios no va a hacer lo que te toca hacer a ti, lo que me toca hacer a mí. Por ejemplo, un niño, muchacho, un adolescente que no estudia, no puede pretender que luego Dios, ¿verdad?, le saque una nota sobresaliente y que no salga aplazado, porque eso no le toca a Dios. Ahora, si él estudia, Dios hará lo demás. Entonces, se ve que la Gospa, la Virgen, incluso en Medjugorje, cuando ella decía oren, 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 y llegó un momento, 3 rosarios, ¿verdad? 3 horas, que la gente decía, es que es mucho, ¿cómo hacemos? La Virgen dice, bueno, todavía le quedan 21 horas para cosas secundarias, ¿verdad? Y aquí es donde ella dice que realmente busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás le será dado por añadidura. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nos preocupamos por las cosas materiales, nos preocupamos por la salud, nos preocupamos, qué sé yo, por el dinero, nos preocupamos por el éxito, nos preocupamos por tantas cosas. Claro, tenemos que ocuparnos en la medida que nos toca hacerlo a nosotros. Pero es muy claro de que tenemos muchas cosas que no podemos solucionar. Luego Jesús pone el ejemplo, ¿quién por más que desee crecer un codo, que era una medida de aquel tiempo, puede hacerlo? No se puede, porque intentamos realmente hacer cosas que no podemos hacerlas nosotros. ¿Y qué pasa? Que entonces nos afanamos. Viene la impaciencia, viene la ansiedad, viene el estrés, viene la depresión. Pasa muchísimo por esto, porque no sabemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y luego Dios nos da la añadidura. Interesante esto. O sea que una persona, cuando cumple su deber, cuando hace lo que depende de él, y luego tiene cosas que no puede solucionar, y hay tantas, a veces la enfermedad de un ser querido, un problema con un hijo, una situación de no tener trabajo, eh, cosas en la vida que no podemos muchas veces solucionarlas por nosotros mismos con la gracia de Dios. No nos ponemos nerviosos. Alguien tomando esta, esta frase lo decía de esta manera. ¿Para qué preocuparnos tanto? Si lo que nos preocupa tiene solución, pues ¿para qué no vamos a poner nerviosos si tiene solución? Y decía, y si no tiene solución, ¿para qué no vamos a poner nerviosos si no tiene solución? Claro, no tiene solución para nosotros, pero para Dios nada hay imposible. Entonces, nosotros cometemos el error. Primero voy a ver cómo yo logro las cosas por mí mismo. Entonces, cuando yo me inquieto, entonces quizá le clame a Dios para que Él haga las cosas que yo quiero en lugar de abandonarme y dejar que Dios tome las riendas de mi vida y también aquellos acontecimientos que me sobrepasan. ¿En qué consiste
buscar primero el reino de Dios. Esto es interesante, muy importante. Cuando lo que a mí me ocupa es hacer la voluntad de Dios. Lo que a mí me ocupa es agradar a Dios en todo lo que yo puedo hacer. Eso es lo importante. Así como Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Hago lo que me dice el Padre. Hago la voluntad del Padre. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Qué dijo la Virgen? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Nosotros hacemos al revés. Primero voy a hacer lo que me dé a mí la gana, perdónenme la expresión, o lo que yo quiero, lo que yo puedo. Entonces, eso es lo que me preocupa. Y nos ponemos, ya repito, sin paz, con insomnio, con nerviosismo, porque no dejamos a Dios ser Dios. Queremos que nosotros seamos dioses, que busquemos todas las soluciones por nosotros mismos. Y vuelvo y repito, porque esto es importante, hay que hacer lo que le toca hacer a uno con la gracia de Dios, pero no es lo más importante. A mí me debe preocupar una sola cosa. ¿Estoy agradando a Dios en lo que digo, en lo que hago, en lo que pienso? Si hago eso, la voluntad de Dios, que es lo que nos enseña también Jesús en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, buscar el reino de Dios es buscar ante todo y permanentemente hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. Cuando uno hace eso y confía en el Señor, la providencia de Dios se moviliza a favor nuestro. No solo, sino que Dios, oigan, está dispuesto a hacer milagros auténticamente, si son necesarios. Hacer milagros porque estamos colocando en el primer lugar la voluntad amorosa del Padre, agradarle a Él y luego confiamos en el Señor. Bueno, aquí Jesús nos lo dice bien claro, ¿no? Además, no valen más ustedes que las flores, que los lirios del campo. No valen más ustedes que los pajaritos. Y si el Padre se ocupa de vestir los lirios del campo y se ocupa de alimentar los pájaros, ¿cuánto más de ustedes, gente de poca fe? Porque ustedes, o sea, nosotros, somos obra de Dios. Nos creó por amor. Somos imagen y semejanza de Dios. Y somos hijos adoptivos de Dios. O sea, nos ama con un amor eterno, infinito, incondicional, gratuito, misericordioso. Y nos ama no solo en las cosas espirituales, nos ama como somos, alma, mente y cuerpo. Miren, cuando una persona está nerviosa por un problema que no puede solucionar, significa que no se lo ha dejado en las manos de Dios. Lo tiene todavía en sus manos. Entonces, vive con esa inquietud que en el fondo podemos decir falta de paz. Y por eso hay que abandonarse totalmente en las manos de Dios. Hay algo que, bueno, ¿cómo lo digo con modestia? Desde hace bastante tiempo, en la predicación que me toca como sacerdote, evangelizador y misionero, el Señor me colocaba predicar y en mi propia vida también. Y hoy lo prediqué, esto mismo que le digo ahora a ustedes. Las tres palabras, mire, abandono total y confiado. Cuando hago lo que puedo hacer, ¿qué tengo que decir? Voy a abandonarme totalmente, totalmente y confiadamente en Dios, mi Padre. Y el Señor lo va a hacer. Mira, hay gente que a veces dice, Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no lo dijo Dios. Eso no está en la Biblia. Pudiera interpretarse bien, pero también puede interpretarse mal. ¿Cómo interpretarse bien? Pues Dios dijo, haz lo que depende de ti. Luego lo demás lo hago yo. Pero también se puede interpretar de esta manera. Como no lo haga yo, ya lo va a hacer Dios.
y Dios es providente. Nos ama con un amor de providencia. Además, en nuestra vida, ¿cuántas veces vemos la mano del Señor y a veces hasta sin pedirlo? Pero cuando vivamos de esta manera, hacer el reino, buscar primero el reino de Dios, su justicia, agradar a Dios, su voluntad. La providencia de Dios viene de una manera impresionante. Estos días me decía una persona que tenía una deuda, pues no me acuerdo la cantidad, pero vamos a poner un ejemplo, era por decir $2,431.50 y no tenía el remedio para poder hacerlo. Y confía en las manos de Dios y le viene una donación, bueno, así, 2,345, pues no sé si diga eso mismo, con 31. Exactamente, hasta los centavos. Esto le pasaba a San Juan Bosco, que alimentaba a un montón de niños, ¿verdad? Y a veces le debía al panadero, le debía al carnicero, le debía al del abasto, y don Bosco nunca dejó de comprar, y cuando a veces le venía alguien a cobrar, don Bosco llevaba a unos niños ante el sagrario para que oraran, y al terminar la oración y salir don Bosco, venía una persona con la misma donación que estaba cobrándole otra persona. Eso le pasó muchísimas veces a don Bosco. No existe la envidia santa, pero si existiera, yo tendría como envidia de San Juan Bosco, porque empezó la Basílica María Auxiliadora con unos centavos de liras que en aquel tiempo no valían para nada. Y le decía, pero usted está loco, don Bosco, ¿cómo va a empezar una obra así si no tiene dinero ninguno? Bueno, María Auxiliadora, decía él, se va a encargar, porque es un plan de Dios. Y don Bosco hizo esa basílica hermosísima que está en Turín, en honor a María Auxiliadora, porque confiaba en ella. Y decía, tengan fe y verán lo que son milagros. Dice la palabra de Dios también, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. No es que no debemos confiar en los dones que Dios nos ha dado, pero es cuando el ser humano hace un ídolo de él mismo y confía en la carne, cree que el ser humano es el que lo va a salvar y no confía en Dios, que es su Padre, el Padre Dios, que nos ama infinitamente y no quiere realmente que pasemos necesidades, ni siquiera, no digo extremas, sino siquiera de no tener que comer, no tener un techo, no tener un vestido. Ahora, Él lo da gratis cuando buscamos primero su reino, cuando realmente confiamos en Él. Mire que la Virgen dijo en otra ocasión, y le agradezco a María Eugenia que me mandó esto que decía la Virgen en un mensaje, ¿verdad? Un mensaje muy hermoso que lo dio el 25 de febrero del 1990. Me permito leerlo porque usé la Biblia, ahora uso este mensaje. Queridos hijos, les invito al abandono en Dios. En este tiempo, deseo especialmente que renuncien a aquellas cosas a las que están apegados y que dañan su vida espiritual. Por eso, hijos míos, queridos, decídanse completamente por Dios y no permitan que Satanás entre en sus vidas a través de aquellas cosas que les dañan y perjudican su vida espiritual. Hijos míos, Dios se les ofrece en plenitud y solo en la oración podrán descubrirlo y conocerlo. Por lo tanto, decídanse por la oración. Gracias por haber respondido a mi llamado. ¿Qué oración? La oración hecha con el corazón. La oración hecha con abandono. ¿Acaso no nos enseñó Jesús también las bienaventuranzas y la primera empieza, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos?
¿Qué es un pobre en el espíritu? Aquel que no está apegado a nada, solo a Dios y a la voluntad de Dios. Y como no está apegado, está desprendido. Y entonces cuando se desprende, Dios bendice. Fíjense que el Señor ha dicho que se va a premiar hasta en el cielo a una persona que da un vaso de agua a uno de sus discípulos. Y una de las maneras de no pasar hambre y una de las maneras de tener el dinero necesario es ser generoso. Dios va a dar el 100 por uno. ¿Quién cree esto? Usted le da a un pobre 1 y Dios le va a dar 100. O lo va a hacer por amor, no como diciendo, bueno, ahora lo hago por interés. O que usted comparte con alguien que necesita una medicina y usted se la regala, se la da, o pasa usted necesidad y es capaz de dar lo que tiene. Y luego dice, Dios me dio, no solo el doble, el 100%. Yo sé que tenemos que tener responsabilidad en nuestra vida, es cierto, pero también tenemos que ser generosos, generosos en la colecta del domingo, generosos con el pobre que extiende su mano. No digo que no tengamos el cuidado para que no demos a alguien que lo va a usar en alcohol, lo va a usar en droga. Yo entiendo eso. Pero cuando hay una persona que es pobre de solemnidad y está necesitada, tenemos que compartir nosotros con esa persona. Y ahí viene la providencia de Dios, porque estoy confiando en Dios. Se va a encargar de lo demás. Y esto sucede cada día en gente pobre, en viudas, en huérfanos que son generosos y que confían en el Señor. Usted puede decir eso. Estoy seguro que muchas veces han visto la mano de Dios. Dice, ¡uy, qué casualidad! Nuestro pueblo no cree en la casualidad. La casualidad es que dice, sucede algo sin que nadie lo provoque. No. Por eso nuestro pueblo habla de providencia. Y mucha gente ha inventado una palabra que es muy bonita, diosidencia. Es decir, las cosas suceden por diosidencia, porque Dios interviene en todo para bien de los que lo aman, pero para bien de aquellos que confían en Él. Porque si no confiamos en Él, si nos apegamos a ídolos, ¿cómo le vamos a pedir a Dios que nos dé más? Es un error muy grande. Ahora, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a abandonarnos totalmente y con confianza en la gospa, en el Señor Jesucristo, en Dios nuestro Padre. Y hay una manera de expresar la confianza, que es la alabanza a Dios por cualquier situación que ocurra en nuestra vida. Entonces, cuando te pase algo que de pronto no tiene la culpa, si tiene la culpa, pues corrígete. Que ocurre algo que tú no eres culpable de pronto y entonces estás por un sufrimiento, por una necesidad. Entonces, en ese momento, no dudes del amor de Dios. Dios lo permitió. Él va a sacar un bien más grande para mí. Yo lo alabo, lo bendigo. Y Dios de la alabanza, como es un acto de confianza en su providencia, va a sacar un bien más grande para mí. El Señor se pone contento cuando confiamos en Él. Dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía esta fe en la tierra? O sea, Dios me ama a mí más de lo que yo me amo. Y es mi Padre, es omnipotente. Dios te ama a ti, te ama a vos, más de lo que tú te amas. Es tu Padre. Hay un refrán que no es bíblico, que me encanta decirlo porque es muy claro, es oriental. Dice Dios, en una noche negra, sobre una piedra negra, ve una hormiguita negra. Y yo le añado, y cuida de una hormiguita negra. En una noche negra, sobre una piedra negra, Dios que lo ve todo, que lo sabe todo, evidentemente, hasta cuida de esa hormiguita negra. Entonces la Virgen nos enseña al abandono, nos enseña a la providencia, nos enseña a la diosidencia, para que nunca nos falte nada necesario en nuestra propia vida. Claro, si vamos a pedirle a Dios cosas que son secundarias, que son, incluso las usamos a veces como para vanidad,
para orgullo, pues Dios no nos va a dar lo que realmente nos haga daño, pero nos va a dar lo que necesitemos y, repito, incluso si es preciso, haciendo milagros en nosotros. Padre Santo, Padre amado, la Santísima Virgen María, tu hija predilecta, nos ha enseñado que busquemos primero tu reino, tu justicia, y que luego tú te vas a encargar de darnos por añadidura el pan nuestro de cada día, el vestido, el techo de una casa. Nos va a dar también la salud que necesitamos. Claro, es probada nuestra fe, Padre. Por eso pedimos que nos quite las dudas, nos quite las tentaciones del maligno, que no nos dejemos llevar de los malos deseos, de los malos pensamientos, que siempre hagamos un acto de abandono total, confiado en tu amor y en tu poder, porque tu amor infinito y tu poder también infinito. Que siempre se haga tu voluntad, Padre, en mi vida y en todas tus criaturas. Y gracias, Virgen Santísima, Gospa querida, porque nos enseñas a este abandono total en las manos de la Santísima Trinidad. Yo a veces escenifico o trato de escenificar, que no lo hago aquí ahora, tomo varios objetos, ¿no? Y entonces digo, este objeto representa pues que mi hijo tiene un cáncer, este objeto representa que perdí el trabajo, este objeto representa el mal carácter de mi suegra, yo no tengo suegra, esto representa tal situación. Y vamos a Dios y le decimos, mira Señor, ¿cuántos problemas tengo? Ayúdame, y no le entregamos los problemas a Dios. Los llevamos a la casa y de pronto al día siguiente volvemos otra vez. Mira, Señor, los problemas que cargo aquí. Este es un problema con la suegra, con este hijo, con esta hija, perdí el trabajo, mira. Y Dios dice, ¿por qué no me lo entregará a mí? Se los lleva otra vez, porque no se los abandono en las manos de Dios. Y claro, si se lo entregara a Dios, lo tomaría en la mano. Yo tengo que soltarlos, porque si yo me aferro al problema, llega un momento que le doy más importancia al problema que a Dios. Y a veces le damos más importancia a nuestros pecados que al mismo Dios y que la misericordia de Dios. Por eso no podemos darle nunca nada más importante que a Dios, a su voluntad y a su providencia. Que la providencia de Dios les colme a todos. Y no dejen de orar por mí para que lo que predico, que estoy totalmente convencido, también lo cumpla con la mayor perfección posible, porque me falta mucho. Y veo la providencia de Dios tantas veces en mi vida, pero Dios quiere que tenga mucha más confianza en Él. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Por favor, hagan que estas enseñanzas pues realmente las pueda ver mucha gente. Hay una manera, como dicen algunos, hágalo esta enseñanza, ¿cómo es que dice María Viral, Eugenia? viral, ¿Ah? Padre, Virales, viral. exactamente. Hagan viral esta conferencia para que mucha gente confíe en el Señor y vea cómo se le abren las puertas de una manera prodigiosa. Amén. Y Gracias, así María hacemos Eugenia. así hacemos esa cadena de evangelización, Padre, contribuyendo a esa formación que usted nos da tan maravillosamente, que podamos compartirla con todos nuestros contactos familiares y así de esa manera también ayudamos a evangelizar, que la Exactamente. vida, Y ayudamos a evangelizar, damos gloria a Dios y damos además gloria a resolvemos Dios. los problemas porque Dios viene al encuentro de nuestras necesidades. Por todos lados salimos con ventaja. Así Siempre es. salimos ganando con el Señor, ¿verdad, Padre? Así es, mi reina, así es. Bueno, Bueno, hasta el que Dios me próximo lo bendiga. sábado, si Dios quiere, que todavía estaré en Medjugorje, Dios mediante, con otro grupo. Y no se olviden de orar por mí, por mi ministerio, también por el ministerio de María Eugenia, que es un ministerio muy hermoso, para que siempre, repito, Dios sea glorificado y realmente vivamos felices, que eso es lo que Dios quiere.